tomando 5 minutos de la presentación de Enrique para hacer una pequeña introducción. Y el tema que se va a abordar en esta presentación tiene que ver con la segunda parte del enunciado. Óscar habló sobre UX, diseño de experiencia de usuario. Creo que sentó todos los temas importantes, sentó las bases de ellos. Yo me voy a referir a la segunda parte de la sentencia, que es el impacto en los negocios. Básicamente cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario debemos necesariamente tomar en cuenta estos tres grandes actores dentro de los proyectos de tecnología de información y comunicación, ¿sí? No podemos mirar solamente a la tecnología, tampoco podemos mirar solamente al usuario. Tenemos que mirar necesariamente la estrategia y cómo esa estrategia se sirve de una tecnología adecuada, que funcione bien, y cómo juntos deben satisfacer las necesidades de los usuarios finales, ¿sí? Todas estas cosas que ha estado comentando Óscar tienen sentido solo en la medida que lo convertimos en un asunto de negocio. La verdad es que esto no se trata directamente ni de tecnología, ni de perfil, ni de arquitectura de información, ni de usabilidad. Solo tiene sentido en el momento en el cual todo este enfoque resuelve algún asunto estratégico, algún asunto de negocio, ¿sí? Cuando se presenta digamos, la dinámica de metodología y los fundamentos teóricos del diseño de experiencia de usuario, la verdad es que suena bastante lógico. Es muy difícil que una persona, considerando todos estos elementos del factor humano, diga que no tiene sentido trabajar e invertir en el factor humano, ¿sí? Trabajar con usuarios, prototipar, testear, asegurarse de antes de lanzar. Sin embargo, cuando presentamos proyectos para hacer intervenciones de este tipo, surgen objeciones, ¿sí? Tú preguntas a su potencial cliente, ¿esto tiene sentido para ti? Sí. ¿Hagamos el proyecto? No. ¿Por qué? Porque esto alarga el proyecto, porque lo hace más caro, lo encarece, ¿sí? Y me gustaría un poco derribar estos dos grandes mitos, ¿sí? Esto de que el diseño de experiencia de usuario e invertir en él alarga innecesariamente los proyectos informáticos, la verdad es que viene entre comillas. Ahí puestas algunas cifras que muestran cómo hoy día los grandes replanteamientos y los grandes desfases en cronograma de los proyectos de implementación de tecnología de información y comunicación tienen mucho más que ver con factores humanos, con factores estratégicos, con elementos de comunicación, con cómo se dan las relaciones políticas entre los diversos actores que actúan en los proyectos tecnológicos, que con la tecnología misma, que con la tecnología en sí. Las clásicas discusiones entre las áreas de tecnología y comerciales, los puntos de vista distintos, los desfases en las tomas de requerimientos, la falta de comunicación entre áreas en proyectos sobre todo de gran envergadura, son los elementos que si no se consideran, y se consideran en el diseño de experiencia de usuario, y si no se consideran, son los que terminan alargando innecesariamente los proyectos. Claro, si comparamos un proyecto teóricamente escrito en una carta Gantt con un proyecto que suma todas las actividades de diseño de experiencia de usuario, claro que resulta un proyecto más largo, pero el proyecto que está en la Gantt no es el proyecto real que ocurre en la realidad. Y lo segundo tiene que ver con el costo, ¿sí? Ahí está puesta una especie de balanza que muestra dos formas de ver lo que cuesta invertir en tecnología de información, perdón, en diseño de experiencia de usuario, al diseñar o rediseñar tecnología de información y comunicación, ¿sí? Y por alguna razón, lo que está a la izquierda, el cuánto vamos a gastar, tiende a imponerse al cuánto esperamos ganar, ¿sí? Decisiones de inversión que en otros ámbitos, cuando se trata de lo digital, por alguna razón aparecen tergiversadas y la gente empieza a pensar más en el costo que en la inversión. De hecho, si llevamos esto a la proyección de un proyecto tecnológico, nos damos cuenta que si pensamos en cuánto vamos a gastar, estamos enfocándonos solamente en la implementación de un proyecto. Y la verdad es que la implementación de un proyecto no tiene ningún sentido en la medida en que no hay explotación, ¿sí?
cuando nos compramos una casa, por ejemplo, más que pensar en lo caro que es, que todas las casas son caras, pensamos en todo el tiempo que la vamos a utilizar nosotros, nuestros hijos, nuestra familia en general, ¿sí? Es una decisión de inversión, no es una decisión de gasto. De hecho, siempre le digo a nuestros clientes que la champaña se destapa, no hay nada que celebrar cuando un proyecto está implementado, por mucho que haya salido en tiempo, que se hayan gastado pocos recursos, que se hayan manejado adecuadamente los riesgos. Un proyecto implementado en tiempo récord y con bajo costo no tiene ninguna importancia si luego no se utiliza para los fines para los cuales fue creado. Y la única manera de asegurar el uso es aplicando metodologías como las que mostró Oscar hace un momento. Buenas razones para festejar, para celebrar, para destapar champaña son durante la etapa de explotación, por ejemplo, verificar que una aplicación está siendo descargada por la cantidad de personas que se espera. Estos son datos de proyectos reales. Otra buena razón para estar alegres: hubo un incremento del 70% en conversiones en la web. Otro ejemplo, los usuarios del CRM se están tardando un 50% menos en resolver consultas críticas para el negocio y los indicadores de satisfacción de clientes han mejorado en un 30%. Este es el punto crítico. Todas estas intervenciones deben ser medidas, hoy día tienen que ser medidas. La única manera de tener elementos de juicio para aseveraciones como esta es que al comienzo del proyecto se hayan definido estas métricas, ¿sí? El caso de RIMAC es bastante contundente en este sentido. ¿Qué debe ser la web hoy? La verdad es que esto ya hace rato que dejó de ser importante, tener presencia en el modo un folleto que invita a hacer cosas. Las cosas hoy día pasan en la web. Tiene que ser transaccional, necesariamente. Debe ser transaccional. LAM, por ejemplo, tiene hoy día ingresos superiores al 80% solamente por transacciones en la web. Hace rato que dejó de ser el canal presencial más importante que la web, y los canales virtuales son los que llevan la delantera. En general los bancos, el retail, las líneas aéreas sobre todo, son digamos áreas de mercado donde está absolutamente clara la importancia de invertir en diseño de experiencia de usuario. Como dato, ya para ir cerrando mi presentación, les quiero compartir una manera, este es solo un ejemplo, digamos, pero una manera de ir identificando métricas. Esta es una herramienta que está disponible, de hecho, en línea, con indicaciones incluso de cómo usarla, en la web de AdaptivePad, que muestra cómo cualquier problema de negocios, cuando se trabaja sobre un canal o dispositivo electrónico o de cualquier naturaleza en realidad, debiera convertirse en una métrica financiera, ¿sí? Y ahí en el fondo está proponiendo cuál es el camino que se debe realizar. Buenos ejemplos son las ventas, ¿sí? Si tenemos un desafío de negocios enfocado a ventas, ¿cómo podemos hacer que haya un incremento en ventas mediado porque ciertas personas se comporten como yo espero que se comporten? ¿Sí? Otro ejemplo, productividad. ¿Cómo puedo mejorar mis métricas de productividad o de ahorro, ¿sí? A través de ciertos comportamientos de ciertas personas en cierto canal o dispositivo, ¿sí? Y una manera muy interesante de ver el diseño de experiencia de usuario es eso, como el camino que permite ir de un problema de negocio a una métrica financiera satisfactoria. Aquí pongo un ejemplo. Este es un caso real, un banco en Chile, una intranet, donde el problema de negocios era aumentar la productividad, básicamente para generar ahorro y reorientación de labores estratégicas de las personas que ejecutaban estas tareas. Y ahí tenemos el comportamiento deseado del usuario, destinar poco tiempo en buscar información de negocios. Tenemos una métrica de comportamiento que es básicamente medir el tiempo invertido en buscar y encontrar lo deseado. El valor de la métrica es el tiempo ahorrado, y finalmente la métrica financiera
da números bastante contundentes si pensamos en el porcentaje de sueldo que implica, multiplicado por todas las personas que trabajan en una organización de este tipo, que son miles, por año, ¿sí? Sobre todo considerando el dato que está abajo, ¿sí? Que es que testeando prototipos de la nueva versión de la intranet, en la ejecución de las 5 o 6 tareas críticas se tardaban un 51% menos, es decir, prácticamente la mitad en algunos casos, ¿sí? Ese es el tipo de mediciones que me gustaría invitar a hacer, tanto para las personas que contratan servicios de este tipo, como las personas que los venden, que los vendemos. Es una manera de justificar la inversión, ¿sí? Enrique sabe bastante de esto desde el otro lado de la acera, desde el punto de vista del cliente final, así que lo dejo con él.